Quiero presentarles esta mañana a mi amigo y pastor Jorge Friade. Ven por aquí. Amigos de hace mucho tiempo, está en Uruguay. Él es pastor, él es coach, él es entrenador de pastores, de creyentes, viaja al mundo, está involucrado bastante también en la política, sin hacer política, sino presentando a Jesús a los políticos. Alguien tiene que decirles de Jesús, ¿verdad? A los políticos y a los que están en eminencia. Y te damos gracias porque estás aquí. Estuviste por Boston, en Chicago y ahora en Miami. Gloria a Dios. Está con él su esposa Dorita, ponte de pie, Dorita, y su hijo Martín. Una familia hermosa, una familia que ama al Señor, que sirve al Señor. Él es un hombre de gran influencia en Uruguay a través de muchas organizaciones. Me mandaste tu currículum vitae, pero estaríamos no predicarías diciendo todas las cosas que haces. Pero gloria a Dios porque el Señor lo está usando en gran manera. Extiende su mano, iglesia. Extienda su mano. Nos gusta siempre orar. Vení, Jorge. Nos gusta siempre orar por quien va a traer la palabra, para que el Señor lo use con poder, con unción, con gracia y favor. Usted va a escuchar una prédica poderosa, desafiante, y sé que nos va a bendecir en gran manera. Y es un tema muy, muy, muy actual y necesario. Señor, gracias por la vida de nuestro amigo, Pastor Jorge, por su familia. Te damos gracias porque están aquí, Señor, porque tú le pusiste en su corazón venir a Miami y estar con nosotros, y teniendo otras invitaciones, está aquí hoy con nosotros para juntos alabar tu nombre y promover que tú eres Jesús el Señor. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por su pastorado, te damos gracias por toda la gente que es impactado a diario por su vida, su ministerio. Te pedimos, Señor, que tú lo uses poderosamente en esta mañana. Que todos los que estemos aquí seamos bendecidos y llenos de tu unción fresca. Que salgamos de aquí bendecidos, que salgamos de aquí llenos de gozo y con ganas de seguir predicando y exaltando tu santo y bendito nombre y ganando almas para el reino. Te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí hoy por primera vez? Yo le dije a él que teníamos varias visitas. Levante bien alto su mano. Levante bien alto su mano si está de visita. Y pónganse de pie también. Pónganse de pie, así les saludamos, les reconocemos. Tenemos un matrimonio también que saludamos al principio. Tenemos allá 2 personas también. Tenemos aquí. Hoy Carlos Andrés está muy contento porque tiene a su suegra aquí de Colombia y su suegro. Los bendecimos, amén, de Colombia con amor. Están aquí con nosotros en esta mañana, les bendecimos. Ellos están aquí adelante, los que están aquí son familia de Iliana, ¿verdad? Y qué bueno que vinieron esta mañana. Iliana está por allí también. ¿Alguien les invitó a ustedes? Ah, mira, qué lindo, de Colombia. Pero ustedes no son colombianos. Él sí. Usted no luce colombiana. No. No le puedo decir de dónde es, pero sé que colombiana no. No. Y por allá tenemos 2 personas bien lindas invitadas por una hermana. Son muy bienvenidas en esta mañana. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Él es todo lo que yo no soy. Súper
inteligente en tecnología, va a predicar con un PowerPoint. Yo un día de esto voy a traer una laptop, la voy a poner aquí arriba, le pongo la Biblia arriba y predico con la Biblia. Yo te felicito. 9 años, 1 mes y 2 semanas, la primera vez que estuvimos acá con mi esposa, con mi hijo. Qué privilegio haber conocido a los pastores Pablo, Graciela. Qué privilegio ocupar este púlpito, pero qué tremenda responsabilidad también. Este era el logo que tenían en aquel tiempo. Me encanta porque dice una iglesia conforme al corazón de Dios. Es la única iglesia que uno conoce. Si no es conforme al corazón de Dios, no es iglesia. Y por eso quise recordar este logo, porque nos representa a todos. Yo quiero saber cuántos están agradecidos por tener pastores como Pablo y Graciela. Gracias. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por el gozo de compartir con pastores como Pablo y Graciela, que deberían abundar más en toda América, en todo el mundo, porque es lo que necesitamos. Pastores con el corazón, con olor a oveja, como nos gusta decir. Pastores que derraman amor. Y nosotros estamos en sintonía, queremos estar siempre en esa sintonía, por eso estamos acá, nuevamente. Como hace 9 años, 1 mes y 2 semanas, aquel ya lejano domingo 22 de mayo de 2016, que tuvimos el privilegio de estar acá. Y hoy quiero justamente presentarnos a todos los que quizás nos conozcan por primera vez, a todos los que nos están viendo también a través de internet. Doy gracias a Dios por la tecnología, como decía el pastor Pablo. Es una herramienta, hay que saber usarla, hay que usarla para la gloria de Dios como todo. Nuestro ministerio se llama Es Tiempo de Transformación, porque es tiempo de transformación. Es tiempo de que el cambio lo haga Dios y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que dejar que Él lo haga. Me encanta ver todos los que están sacando apuntes. Me encanta esos que están acá presentes, pero después ven la grabación también a través de YouTube y dicen, no me quiero perder nada. Como les decía el pastor Pablo, vinimos con mi esposa Dora, con mi hijo Martín. Les traigo un saludo especial de toda nuestra congregación allá en Uruguay. Tenemos gente en Brasil también, gente deseosa de servir, de dar lo mejor y de aprender. Yo estoy aquí hoy para aprender de Dios, para aprender de ustedes, para gozarme junto a ustedes. Y venimos, como decía Pablo, mi querido Pablo, desde nuestra tierra, desde la República Oriental del Uruguay. Quizás un pequeño país, pero con un corazón gigante. Y que les ha regalado tanto a Pablo como a Graciela, a ustedes. Y por eso tenemos que brindar siempre ese agradecimiento a nuestro Dios. Muy bien, nosotros formamos parte de la Global Christian Church Network, una red justamente de la Iglesia Cristiana Global de aquí de Miami, que es dirigida por el pastor Manuel Noriega y que tiene una red de iglesias gigante también. La Missionary Church forma parte de ellos también. Y hoy les traigo este mensaje. Tengo 45 minutos, un tiempo de fútbol tenemos, ¿verdad? Así que lo vamos a aprovechar al máximo, vamos a compartir mucho, porque vamos a hablar nada más ni nada menos que de este tema, de la última oportunidad. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta frase de Jesús, que la repite Jesús varias veces, que se repite en el Apocalipsis también, ha resonado en mi mente y en mi corazón durante todos estos años. También me ha sacado una gran mochila de piedras, porque como pastores queremos que todos se conviertan al instante, ¿no?
Y es como que Dios nos dice a cada rato a través de Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y a esos tenemos que dedicarnos. A esos voy buscando a lo largo de Uruguay, de América y de todo el mundo. Yo me dedico a buscar al que tenga oídos para oír. Porque es a ellos a los que queremos llegar. Y que los transforme, ¿quién? Dios. Yo no voy a transformar a nadie. Dios, a través de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te va a transformar como me está transformando a mí, como está transformando a mi familia, como nos está transformando a todos. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 10, versículos 9 al 17. Dice así la palabra de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias por traernos a todos a este lugar en este momento. Tú lo has dispuesto, tú has querido que estemos aquí para escuchar tu palabra, pero no solo para escucharla, sino para ponerla por obra en nuestras vidas. Queremos ser esas personas que tengamos oídos para oír tu palabra, para que tú nos transformes como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con preguntas. El pastor Pablo hablaba de que soy coach, soy neurocoach, y los neurocoaches nos dedicamos a escuchar y a preguntar. Tal como Jesús, como lo relata en el templo cuando tenía 12 años, que dice, lo escuchaba y preguntaba a los sacerdotes, demostrando la sabiduría de lo alto. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso. Y comencemos con preguntas. ¿Disfruto la vida? Piensa, ¿disfrutas la vida? ¿Me deleito con lo que hago? ¿Cuánto me gusta la vida que vivo? ¿Vivo de verdad una vida plena, abundante y llena de sentido? Te dejo estas preguntas para comenzar. Son el bocado del principio para que vayamos entendiendo qué nos quiere transmitir Dios con esto de la última oportunidad. Y pensemos un poco qué nos está pasando, qué te está pasando a ti, qué nos está pasando a todos, qué está pasando a nuestra familia, a nuestro vecindario, qué nos está pasando. ¿Cómo veo que vive la mayoría de la gente en este mundo? ¡Wow! Vaya pregunta. No les traigo preguntas fáciles. No vine con nada fácil hoy. No nací para lo fácil. ¿Cómo veo que vive la mayoría de la gente hoy en este maravilloso planeta que Dios nos ha dado? En esta tierra hermosa de Miami, en los Estados Unidos de América, o donde quiera que nos estés viendo y escuchando. Yo te voy a dar mi parecer. ¿Cómo veo yo que vive la gente? La mayoría de la gente vive en general mal. Vive muy mal. Es como si viviéramos en una montaña rusa interminable. Hoy están allá arriba, mañana allá abajo. A veces les llaman como que tienen esa doble manera de vivir. Son
personas que no saben vivir, no pueden vivir bien. Esto me gusta más, ¿no? Un poco más divertido quizás. Pero también, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Sabes una cosa? Porque sin Cristo no somos nada. La vida sin Jesús no tiene absolutamente ningún sentido. La vida sin Dios no tiene sentido. Es Él quien nos da una razón para vivir. Es Él el que nos da el verdadero propósito que le da sentido a nuestra vida. Esto lo podemos saber todos de memoria. Pero ¿cómo lo estamos implementando en nuestra vida? Con nuestros prójimos. Con esas personas a las que Dios ha puesto próximas, cercanas a nosotros, y que quiere que las influyamos, que influyamos a esas personas, que seamos los verdaderos influencers. No esa manga de tarambanas, iba a decir, por no decir algo peor, que tienen millones de seguidores en las redes sociales, pero que lo único que hacen es arrastrar a la estupidez humana más grande. La vida es para vivirla, no para sobrevivirla. Como dice Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No cualquier vida, no cualquier vida, vida en abundancia. Pero como seres humanos que somos, ¿dónde vivimos? Vivimos en la era de los cambios, vivimos en la era de los conflictos. Vivimos en la era de la desconfianza. Muchas veces ya no confiamos ni siquiera en nuestros hermanos. Vivimos en la era del desaliento, del consumismo extremo. Esto se lo voy a decir bien en uruguayo. Llame ya, compre ya, gaste ya, consuma ya, endeúdese ya. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vivimos en la era de la inmediatez. Queremos todo para ayer. Vivimos llenos de tensiones, de depresión, de angustia, de estrés, de ansiedad y todas esas hierbas. Decimos que depresión es exceso de pasado. Cuando vivimos en el pasado, cuando estamos agobiados por lo que ya pasó, por lo que no podemos cambiar. El estrés es el exceso de presente, cuando estoy preocupado por todo lo que me está pasando, lo que va a pasar. Y la ansiedad es exceso de futuro. Si yo sé que Dios está en mi futuro, ¿cómo me voy a preocupar? Por eso estamos como seres humanos siempre en busca del justo equilibrio. Permanentemente como en la cuerda floja, como si trabajáramos en un circo, el gran circo del planeta Tierra. ¿Y qué necesitamos? Hallar el balance, ese equilibrio, que no se compra ni en la farmacia, ni en el supermercado, ni en ningún otro lado. Alcanzar un equilibrio entre razón y pasión, entre razón y emoción, en un mundo que se rige más por las emociones que por la razón. Qué importante es hallar este equilibrio. Y vamos a ver 7 palabras clave para alcanzar esa meta. 7 palabras clave que quiero que queden fijas en ustedes. Que entendamos bien, que razonemos esto, que lo pensemos juntos, pero que lo pensemos a la manera de Dios. Que sea Él el que dirija nuestro pensamiento para ver qué conclusiones tenemos que sacar con todo esto y fundamentalmente qué debemos hacer. Porque esto desde el comienzo es un llamado a la acción. No esperen el final para el llamado a la acción. Esto arranca ya como un llamado a la acción. Y vamos a ver la primera palabra. La primera palabra clave es vacío. Vacío. ¿Y cómo llenar ese vacío interior? Esta imagen me parece muy, pero muy ilustrativa. Tremendo de lo que está pasando
¿Cuánta gente se siente de esta manera? Piensen en la consecuencia de sentirse así. Por eso una gran pregunta es: ¿cómo lleno mi vacío interior? Esta es una pregunta absolutamente vital. El vacío naturalmente tiende a llenarse de caos y de desorden. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que actuar de una manera, tenemos que ir contracorriente para llenar ese vacío a la manera de Dios. Sumémosle a todo lo que vimos hace un rato que vivimos en la era de las adicciones, de los vicios y de los malos hábitos. Justamente. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Por ese vacío interior. Porque cuando un ser humano no se construye a sí mismo, se autodestruye. Si trabajáramos este tema en profundidad, esta primera palabra clave, acabaríamos de un saque con todo el narcotráfico, con toda la delincuencia que se deriva de él, con todo el fenómeno de la drogadicción, de las adicciones en general. ¿Te imaginas? ¿Has pensado eso? ¿O ya has tirado la toalla y pensaste, perdimos la batalla? Perdimos ya. No perdimos nada. Si tenemos a Dios no hemos perdido nada, al contrario. El genial Blas Pascal, un matemático, teólogo, una persona que vivió hace 400 años, pero que realmente es digno de ser leído y estudiado. Él decía, miren qué frase, en el corazón de todo hombre, de todo ser humano, hombre, mujer, por supuesto, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Dentro de cada hombre, dentro de cada mujer existe un vacío del tamaño de Dios. ¿Se dan cuenta lo que está pasando alrededor nuestro? Si muchas veces decimos, teniendo a Dios, la vida igual es difícil, es complicada. Imagínate sin Él. Siempre habrá un vacío en tu corazón si no estás cumpliendo el propósito maravilloso de Dios en tu vida. Por eso, recuerda, presta atención. Hay vacíos que no podrán llenarse ni con 1000 amigos, ni con 1000 fiestas, ni con fortuna, fama, adicciones de ningún tipo. Como decía el pastor Tim Keller, que supe conocer en Mar del Plata, en Argentina, ni el romance, ni el dinero, ni tus logros pueden darte la satisfacción que tanto anhelas y que solo viene de una relación con Dios, de una relación personal, de una comunión íntima con Él. Esos vacíos solo los puede llenar Dios, solamente Él puede darnos eso que tanto necesitamos para sentirnos verdaderamente completos. No te engañes, tu vacío no lo llena el alcohol, ni las drogas, ni tus amigos. Ese vacío solo lo llena Dios. Gloria a Dios. Podemos tener todo lo que la gente anhela, todo lo que la gente desea, y aún así tener lo que decíamos hoy, ansiedad, inseguridad, temor, miedo, desgracias. Porque tener todo eso y no tener a Dios no sirve de nada, es tener la nada misma. Usted puede meter al mundo entero en el corazón y todavía no estará satisfecho. Solo Dios puede llenar el vacío del corazón humano. Que no les quepe la más mínima duda al respecto. Para poder llenarse de Dios primero hay que vaciarse del mundo. Y ahí está la clave, que muchos no comprenden.
Muchos que se quieren acercar a Dios pretenden estar con un pie en un lado y con un pie en el otro, y eso es imposible. No es la forma que Dios creó. Es entrega total y absoluta. Como decía C.S. Lewis, las cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo. Ni lo intentes, ni pruebes con cualquier cosa. Vas a salir defraudado. Vas a perder el tiempo, vas a perder tu vida. Presten atención a esta frase porque es muy, muy fuerte. También la dijo C.S. Lewis. Casi todo lo que llamamos historia de la humanidad es la larga y terrible historia del hombre tratando de encontrar un sustituto de Dios que lo haga feliz. Sigan participando. Sigan buscando. Recuerdan el nombre de este mensaje, ¿no? La última oportunidad. Y no piensen que esto es para predicarlo un pastor solamente. Esto es para vivirlo todos nosotros. Tus vacíos no los llena el mundo, tus vacíos los llena Dios. El vacío del hombre es siempre la ausencia de Dios en su vida. Por eso, la gran pregunta, el gran tema es cómo provocar un alivio a esa insoportable sensación de vacío. La única forma de hacerle frente al descontento y a la insatisfacción de nuestro corazón es aprender a tener contentamiento en el Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Primera palabra clave, vacío. Segunda, pecado. Se puso bueno esto. Pecado. ¿Cuál es la causa de todos los males que sufre nuestra sociedad? El mal que sufre nuestra sociedad. La sociedad de Miami, la sociedad de Estados Unidos, la sociedad de Uruguay, España, Cuba, donde sea. El mal que sufre nuestra sociedad lo podemos definir con una sola palabra, que es mala palabra para el mundo, pero que es palabra fundamental para nosotros. Palabra clave y es pecado. ¿Qué es pecado? Todavía mucha gente se pregunta qué es pecado. Primera de Juan 3:4. Si se preguntan qué versión estoy usando, es la Reina Valera, pero la contemporánea, la RBC. En español que hablamos los latinos, no el español que se habla en España. Reina Valera contemporánea. No vengo a venderles nada, vengo a compartirles una manera distinta de entender, más cercano a nosotros, la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado que es quebrantamiento de la ley. Amartía, la palabra pecado en griego es errarle al blanco, equivocarse. Pecar es la palabra que se usa en la Biblia específicamente para la violación de una ley moral divinamente dada. ¿Vieron? Cuando jugamos a tirar al blanco, nos damos en el centro, le erramos. Eso es pecar. Errarle al blanco. ¿Qué quiere Dios? Que le acertemos al blanco. Pecar es desobedecer la palabra de Dios. Por eso siempre, como pastores, tenemos el deber de llevarlos a la palabra de Dios. Yo aprendí desde muy joven, no me crean a mí, créanle a sus Biblias, créanle a Dios directamente. Si hay cualquier cosa que diga que no esté de acuerdo a la Biblia, no me crean eso. Créanle a Dios directamente. Porque pecar es desobedecer la palabra de Dios y en consecuencia, obviamente, es desobedecer a Dios mismo. Las fuerzas del cielo se hacen sentir en Miami. Pecar es usar mal la libertad que Dios nos ha dado. ¿Qué es pecado? Como dice el pastor John Piper, es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios
no atesorada. La fidelidad de Dios no confiada. Los mandamientos de Dios no obedecidos. La justicia de Dios no respetada. La ira de Dios no temida. La gracia de Dios no apreciada. La presencia de Dios no valorada. La persona de Dios no amada. Eso es pecado. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu. ¿Qué es la carne? Es nuestra naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué quiere hacer Dios en cada uno de nosotros? Cambiar esa naturaleza humana pecaminosa por su naturaleza divina. Tenemos que tener en cuenta esto. Si no sabemos, si no reconocemos qué es pecado, vamos a seguir pecando a conciencia. En Isaías 5:20 dice la palabra de Dios, yo creo que este versículo es el versículo clave, prueba para un cristiano. ¡Ay! Y no es que se agarró el dedo en una puerta. Sabemos muy bien que los ayes son lo contrario a ¿qué? A las bienaventuranzas. Bienaventurado es feliz en gran manera. Ay es desdichado en gran forma. Ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Estos versículos deberían ser nuestro balance diario. ¿Qué estoy haciendo? ¿Llamo a lo bueno malo y a lo malo bueno? Lo malo es malo incluso si todo el mundo lo está haciendo. Y lo correcto es correcto, aunque nadie lo esté haciendo. Lo que es bueno y malo, ojo, porque lo que es bueno y malo no lo establece ni la sociedad, ni la religión, ni el gobierno, ni ningún ser humano. Lo establece exclusivamente Dios y está establecido en su palabra. Como decía Ryle, no importa lo que diga el mundo, no te fijes en lo que dice el mundo. La realidad es que no hay pecados pequeños. Hay pescaditos, pero no pecaditos. Packer decía, no puede haber pecados chicos contra un gran Dios. Bunyan decía, una fuga pequeña hundirá el barco. Un pecado pequeño, entre comillas, destruirá el alma. Una pequeña avería en tu alma termina destruyéndote. ¿Por qué? Porque el pecado mata. El pecado mata. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque esto es lo que hace el pecado en tu vida. Te va consumiendo hasta matarte. No queda otra. Owen decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Segunda palabra clave, pecado. El pecado nunca queda impune. El pecado siempre recibe un castigo. Y ese castigo es la muerte. Alguien tiene que pagar por él. Alguien ya pagó por él. Nuestros pecados son deudas que nadie puede pagar excepto Jesucristo. Y ya lo hizo en la cruz. La cruz justamente es prueba tanto del inmenso amor de Dios como de la profunda maldad del pecado. Pecado que mora en mí, pecado que mora en cada uno de nosotros. Spurgeon decía, si Cristo murió para salvarme de mis pecados, yo no puedo jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo. El pecado es una enfermedad terminal. El problema de nuestra sociedad está en el corazón del ser humano.
Y el único que puede tocar el corazón del hombre es Dios. Nuestro peor enemigo lo tenemos dentro de nosotros y es el pecado. No te confundas. Romanos 3, 23 y 24 dice, pues todos han pecado, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ojo, porque con el pecado no se juega, con Dios no se juega. Con el pecado debemos tener tolerancia cero. Tolerancia cero. Como decimos siempre, o este libro, la Santa Biblia, te aleja del pecado o el pecado te aleja de este libro. No hay otra. Lo mismo pasa con la oración. Oración y pecado nunca pueden vivir juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. ¿Qué dijimos? Que esto es un llamado a la acción permanente. Esto es para implementarlo, no es para escucharlo este mensaje, es para ponerlo en práctica, de una. La oración te acerca a Dios, el pecado siempre te va a alejar de Él. Me encanta esta frase que dice Randy Alcorn, dice, no caemos en la inmoralidad, entramos en ella de hecho, a veces corremos de cabeza hacia ella. ¿Se dan cuenta? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Paul Washer dice, una gran ayuda en la tentación es recordar que el pecar es más que romper una regla, es entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso estamos acá nosotros también, para deshacer las obras del diablo. Esto me costó una fractura hace unos días. Predicar esto en un retiro para matrimonios allá en Uruguay. Este mismo versículo. No me canso de repetirlo. Para eso estamos nosotros aquí. Jesús quiere usarnos, utilizarnos. Dios quiere utilizarnos para deshacer las obras del diablo. No te equivoques, estar en paz con tu pecado es estar en guerra con Dios. John Stott, el gran John Stott, decía, la libertad cristiana es una libertad para servir, no para pecar. No nos confundamos jamás. Tercera palabra clave, y vamos avanzando, arrepentimiento. Y esta palabra forma parte de un eje, esto llamo yo los ejes temáticos fundamentales. No podemos separar la palabra arrepentimiento de la palabra pecado y de la palabra perdón. Esto es fundamental. Pecado, arrepentimiento y perdón van siempre de la mano. ¿Por qué? Porque mucha gente se pregunta o nos dice a nosotros los pastores, ¿arrepentirme de qué? Sobre todo cuando hay gente que ha crecido en la iglesia. Los jóvenes muchas veces nos preguntan, pastor, yo me crié en la iglesia, nací en la iglesia, ¿de qué me tengo que arrepentir? Esta es palabra clave. El significado bíblico de metanoia se refiere a dar media vuelta, un giro de 180 grados. Se refiere a dar media vuelta y entrar en un proceso de conversión. Y, ojo, es un proceso la conversión. No es un hecho. No es que me convertí hace tantos años, no. Ahí comenzó tu proceso de conversión que va a terminar el último día de tu vida. Porque todos los días estamos aprendiendo cómo vivir esa vida plena, abundante y llena de sentido. Y tenemos que arrepentirnos de cualquier pecado que cometamos. La palabra griega traducida como arrepentimiento, como decíamos metanoia, significa literalmente cambiar tu mente. Debido a que tu mente cambia, ahí es cuando tu vida cambia de verdad. Si no cambia tu mente, no cambia tu vida.
Y ahí lo que decíamos, Dios, en su infinito amor y misericordia, está dispuesto a perdonar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no todos están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo podemos despreciar el perdón de Dios? Mientras más demore tu arrepentimiento, más se arraiga y fortalecerá tu pecado. Si no puedes doblar un pequeño retoño, ¿cómo podrás doblarlo cuando sea un árbol? Tanto cuando Juan el Bautista, el primo de Jesús, comenzó su ministerio, cuando Jesús mismo lo comienza, no dice, vengan a mí para ser felices, para tener éxito, para tener un mejor carro, como dicen acá, un mejor auto, una mejor casa. No, dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice el apóstol Pedro cuando comienza la iglesia, cuando nace la iglesia? Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces, y solo entonces, recibirán el don del Espíritu Santo. Tozer decía, la gente en la tierra odia escuchar la palabra arrepentirse. Aquellos en el infierno desearían poder escucharlo una vez más. Jesús no murió en la cruz para hacernos millonarios, para hacernos felices, para hacernos poderosos, sino para perdonar nuestros pecados, para salvarnos del infierno y para darnos vida eterna. Como dice Nicodemus, el arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Esta es la clave de entender estas palabras clave fundamentales. Arrepentimiento no es decir que lo siento, tampoco es admitir siquiera tus pecados. Es alejarse del pecado y ser obedientes a un Dios santo. Porque el verdadero arrepentimiento consiste en tomar toda y absoluta responsabilidad por los hechos que hemos cometido. Me hago cargo, me hago responsable, me quedo transparente ante Dios a través de una confesión sincera y me aparto del pecado, me alejo de él. La señal de una genuina obra de Dios en tu vida es que empiezas a odiar el pecado que antes amabas y amas la justicia que antes ignorabas. Por eso, no te engañes, convertido no es quien dejó de pecar, convertido es aquel que dejó de amar el pecado. Sproul decía, mientras más cerca estemos de Dios, más dolor agudo nos causará el pecado más pequeño que creamos que cometemos. Pero como ya vimos, no hay pecados pequeños. No nos engañemos. El arrepentimiento es una característica de toda la vida, no la acción de un solo momento. Porque el Evangelio produce dos respuestas. O te molestas, te enojas, o te arrepientes. No hay tercera opción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuarta palabra clave, permanecer. Vamos a leer rápidamente en Juan capítulo 15, versículos 1 al 11. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos.
así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Saben cuántas veces se repite la palabra permanecer o el verbo conjugado en estos versículos? Ahí se los puse en amarillo. 10 veces. Y no es que Jesús repetía palabras por repetir, ¿eh? Él no decía una palabra que no fuera realmente exacto lo que él quería hablar, transmitir, comunicar. 10 veces se mencionan en estos 11 versículos el término permanecer. Palabra clave. ¿Por qué? Porque permanecer significa ser fiel. Eso es lo que significa permanecer. Fidelidad. Tanto cantamos, tanto hablamos de tu fidelidad, pero no sabemos lo que significa realmente. Y es permanecer en Dios, permanecer en Él. Es más, lo podemos llevar al matrimonio esto. Si tu esposa o tu esposo no permanece contigo, por más que no tenga ningún afer, ningún asuntillo por ahí, está siendo infiel. Porque no permanece en el amor de la pareja, del matrimonio. Por eso es tan importante permanecer. Para Dios es fundamental esta palabra. Como dice en 1 de Juan 4:13, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Esa es la manera, esa es la forma. Palabra número 5, palabra clave, transformación. Ya la hemos mencionado, ya la hemos visto. Les dije, nuestro ministerio se llama justamente, ¿es tiempo de qué? De transformación. Versículo clave para la transformación, Romanos 12:2. ¿Qué dice Dios a través de Pablo? No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. En la versión Dios habla hoy, la vieja y querida versión popular dice, no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Eso es transformación. Tu forma de pensar se convierte, como veíamos recién al hablar del arrepentimiento, en tu forma de vivir. Por eso tenemos que analizar muy bien nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 10:5. No es juguete, no juguemos con Dios no se juega. Cuando Él habla de nuestros pensamientos, soy clave. ¿En qué pensamos? ¿Qué te viene a la mente? ¿Cuál es el primer pensamiento cada mañana cuando te despiertas? Es un pensamiento de agradar a Dios, de alabar su nombre, de agradecerle por estar vivo, de gratitud. ¿Qué piensas a lo largo del día? Son todos pensamientos negativos, preocupaciones. Cambien su manera de pensar si quieren que cambie su manera de vivir. Transformación. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No pretendas que cambie tu manera de vivir si no cambias tu manera de pensar. Lo vemos en Proverbios 23:7, porque ¿cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es Él. Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Hasta que no cambies tu forma de pensar, de sentir, de actuar, seguirás repitiendo las mismas experiencias en un círculo vicioso interminable. Cámbialo por un círculo virtuoso. Otro eje clave, permanecer, obedecer, transformar. Sexta palabra y ya vamos terminando, santidad. Miren qué palabrita. Santidad. ¿Les suena? Santidad.
Tú puedes tener 1000 excusas, pero la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor, como dice en Hebreos 12:14. Como decía Spurgeon, la santidad es el aspecto visible de la salvación. Sin la evidencia de santidad no hay realidad de salvación. Santidad, salvación, otro eje. Santidad, salvación. Aquí estamos llamados a mostrarle a la gente cómo vivir una vida plena, abundante y llena de sentido. No nosotros los pastores solamente, todos nosotros, todos los que nos están viendo y escuchando, todos estamos llamados a esto. Cada persona que Dios pone a nuestro alcance tiene una gran necesidad y representa una gran oportunidad de cumplir con la gran comisión. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo, yo soy luz del mundo. Los incrédulos no leen la Biblia, nos leen a nosotros. Muchos no leerán otro evangelio que tu propia vida. Nuestras vidas son el sermón más importante que predicamos. Por eso que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta, tu ejemplo personal. Eso es lo que los demás tienen que ver. Cada cristiano es un sermón andante, un sermón con patas. Ellos predican mucho más allá que un ministro, que un pastor como nosotros. Porque ustedes andan por todos lados toda la semana, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en donde sea. Es a ustedes, es a nosotros que nos tienen que ver. Tienen que ver y decir, oye, ¿qué tienes tú que eres tan diferente? ¿Por qué vives esa vida distinta? Tú reflejas algo que no es muy común. ¿Qué debo hacer para ser como eres tú? Wow, cuando te hacen esa pregunta, bueno, cerrá y vamos porque ya es lo máximo. Pero te pueden preguntar de muchas maneras. Te pueden hasta envidiar. ¿Cuánta gente hay que nos envidia? Y ¿por qué se la agarra conmigo? ¿Yo qué le hice? Y es que vio algo en ti tan fuerte, tan poderoso. Y no es el momento para esa persona quizás. Pero tú le dejas la evidencia. La semilla queda plantada. Por eso nosotros los cristianos debemos ser Biblias andantes. La única Biblia quizás que tu vecino inconverso lee es tu conducta, porque tú le has dicho que eres cristiano o te ha visto que venías al servicio con la Biblia y dices, pica, un cristiano. Mejora tu vocabulario, tus acciones, todo lo que hagas. Tienes el pescadito atrás en tu auto, en tu coche, en tu carro, maneja bien. Recuerda que el mundo te está mirando y espera ver a Jesús en ti y en mí. Nadie te observa más que las personas a las que no le agradas. Dales un buen espectáculo. El plan de Dios es usar a gente ordinaria con talentos ordinarios para hacer cosas extraordinarias a través de ellos y así recibir la gloria. Solo Él la gloria. Por eso sé el tipo de cristiano que cuando tus pies toquen el suelo cada mañana, el diablo diga, oh no, ya se levantó. Tozer decía, yo quiero ser uno de esos pocos cristianos cuya presencia impulsa a otros a ser mejores cristianos también. El ejemplo. Y última palabra, fundamental. Y ya estamos terminando, pastor. Estoy jugando los descuentos, el tiempo adicional. 5 minutos y nada más. Eternidad. Palabra número 7 clave. Eternidad. Enfoquémonos en la eternidad.
Vamos un poco a la escuela. Cuando estábamos en la escuela nos enseñaban lo que era una recta, ¿se acuerdan? La recta no tiene principio, no tiene final, ¿se acuerdan? Bueno, este es Dios. Este es Dios. Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, decía: el tiempo existe solo dentro del universo creado, de manera que Dios existirá fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente un eterno presente. Dios es independiente tanto del espacio como del tiempo. Eso es algo humano. Nos toca a nosotros, somos nosotros los que decimos: tengo 57 años, tengo casi 80. Ya que estas son meras propiedades del universo físico y material. De modo que Dios existe antes de que el tiempo comenzara, existe durante todos los momentos del tiempo y continuará existiendo aunque el universo o el tiempo dejaren de existir. De todas las criaturas, el ser humano es el único capaz de aprender el concepto de eternidad. Pero miren lo que nos dice el predicador en Eclesiastés 3:11. En su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los seres humanos finitos no podemos comprender la eternidad completamente. Nos pasa a todos. Nos queremos poner a pensar en lo que es la vida eterna y decimos: wow, ya llega un momento que decimos: no, basta, déjame acá con lo que tengo terrenal. Y eso es lo que quiere el enemigo. Dios quiere que nos proyectemos hacia esa eternidad. El mayor gozo de Dios, ¿saben cuál es? Compartir la eternidad con nosotros. Seguimos con la clase de geometría. Esto es un famoso segmento de recta, ¿se acuerdan, no? Un principio y un final. Yo nací el 23 de marzo de 1968, soy cosecha 68. Hoy, 6 de julio de 2025, tengo exactamente 20.924 días. No sé cuándo será mi último día, solo Dios lo sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana, dentro de 10 años, 20, 30, lo que Él quiera, lo que Él se proponga. Ahora, ¿qué pasa cuando nos convertimos y somos hijos de Él? Nos transformamos en una semi-recta, con principio, pero sin final. ¿Qué es la vida eterna? Lo definió Jesús también. ¿Para qué lo voy a comentar si lo dice Jesús en Juan 17:1-3? Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Wow! Palabra clave: eternidad. En este versículo, conocer indica aquí no solo el aspecto abstracto, intelectual de conocimiento, ¿no?, sino la aceptación, fe, amor, obediencia al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. No es un mero hecho intelectual, recuérdenlo. Por eso, nuestra maravillosa esperanza y mayor anhelo es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Como dicen Tito 2, 11-14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos el próximo partido de fútbol, de básquetbol, de béisbol, de lo que sea. No.
Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como dice en Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Oh, Padre amado, miren, ya vienen las nubes, todos los verán, aún los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en Mateo 24, 30 al 31, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro del cielo. Ellos juntarán a sus escogidos. ¡Wow! Cuando suene la última trompeta. ¡Wow! ¿Te estás preparando para ese momento? ¿Te estás preparando? Hechos 1, 9, 11 dice, después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Oh, gran día glorioso. Preguntas finales. Ahora sí, finales. ¿Hacia dónde tienes orientada tu vida? ¿Hacia dónde? ¿Cómo quieres pasar el resto de tus días aquí en la tierra? Pregúntate, ¿cómo quieres pasar el resto de tus días? Esta vida es bella, la eternidad, te aseguro. Porque lo dice Dios, no porque lo diga yo. Es infinitamente mejor. Prepárate para disfrutar de ambas. No te afanes en lo temporal, concéntrate en lo eterno. Como decía Bunyan, ¿qué locura mayor puede haber que el hombre trabaje por la comida que perece y descuide el alimento de la vida eterna? No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. La cosa más absurda que la gente puede hacer es buscar las cosas del mundo en lugar de buscar las cosas de Dios. Los asuntos de Dios, como dice Jesús. Los negocios del Padre. Martin Lloyd-Jones decía, nos damos cuenta de que lo más importante que tenemos que hacer en este mundo es prepararnos para la eternidad. ¿Nos damos cuenta? La gran pregunta, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Dónde te gustaría que tus hijos pasen la eternidad? Hablábamos con los pastores de esto, ¿no? Pasa a todos nos pasa. El dolor de la muerte, el no saber qué decir en un velatorio, en un entierro muchas veces. Imagínate que tú estás ahí adentro. Ya pasó tu vida. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Lo tienes que definir hoy, ahora. Tú decides en este mundo en dónde pasarás la eternidad. El mayor gozo en esta vida es saber que nuestro mayor gozo no está en esta vida. Te aseguro que la vida se ve radicalmente diferente cuando la vemos desde la perspectiva de la eternidad.
La más importante decisión que tomé en mi vida es dónde pasar la eternidad. ¿Dónde quiero pasar la eternidad? Esa es la mejor y más importante decisión de toda mi vida. Porque seguir a Cristo fue, es y será la mejor decisión de mi vida. Como dice él, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Estoy haciendo lo que Jesucristo me mandó? ¿Estoy permaneciendo en Él? Recuerda, cada persona que Dios pone a nuestro alcance tiene una gran necesidad y representa una gran oportunidad de cumplir con la gran comisión. Para muchos de ellos podría llegar a ser la última oportunidad. El que tenga oídos para oír, que oiga.